queridos amigos y amigas de La Respuesta, como siempre, el deber de este programa es recordar los amigos y las familias amigas cuando pierden a uno de sus miembros. En el día de hoy me siento verdaderamente triste. Murió Sonia Juan de Cabrera, la esposa de mi hermano Ángel Ulises Cabrera. Para mí fue una noticia su muerte desgarradora, porque durante muchos años, décadas, hemos mantenido una relación familiar. Y yo con mi aislamiento estaba ajeno a que ella, después de haber sufrido una caída, confiaba en que se iba a recuperar. Y me dieron la noticia después de su funeral, como siempre. Y en realidad me apenó tanto. Sonia era una mujer extraordinaria, virtuosa, seria, competente, esposa, madre, amiga. A sus hijas, que son encantadoras, abogadas las tres, las tengo muy presentes. Y claro, a mi hermano Ulises. Ayer fue cuando le llamé, porque confieso que me impactó de verdad la muerte de Sonia. Que Dios la coja en su santo seno y la mantenga en su gracia eternamente. Adiós, Sonia. Recibida esa noticia, me llega otra de San Francisco, mi pueblo. Murió Galán Santos, hijo de Miguel Santos. El padre e hijo fuimos grandes amigos. Galán, deportista, amable, caballeroso. El esposo de Josefina, Fifa Peralta. Fifa, hija de don Sebastián. Fifa Peralta Cornier y Salomé Cornier, su madre. Sentí su muerte. Fuimos buenos amigos, Galán y yo. Él fue una persona de bien, un hombre virtuoso y sincero, deportista incluso, de gran éxito. Pasa sus restos y que descanse su alma. La semana estuvo cargada de cosas que a mí me afectaban. Esas noticias me afectaron. Y se celebró el 51 aniversario, además, del asesinato de Orlando Martínez. Si yo fuera a recoger lo que he escrito y lo que he hablado de ese amigo asesinado, tendría que utilizar auxiliares serían tomos de libros. Fue una pérdida para la República irreparable y se ha mostrado luego en una forma plena, irrefutable. Orlando sigue siendo un vacío inmenso en el periodismo nacional. Él fue una estrella, amigo, amable, educado, tranquilo, pero valeroso.
Que Dios lo tenga como pensamos entre los justos, que bien lo merece, en el descanso eterno de su alma. Las noticias estaban en líneas y vino del deporte. Teníamos una alegría enorme porque en el Clásico Mundial habíamos ganado 6 juegos en línea. Y en el programa pasado yo propuse modestamente que a los muchachos del team dominicano había que condecorarles, considerando que ellos son siempre los mejores embajadores nuestros, los haces del béisbol nuestro. Y entonces al final tuvimos un tropezón. Como decía aquel simpático y sabio catcher de los Yankees, Joe Berra, el béisbol en el juego no termina hasta que no acaba. Y la verdad que perdimos un juego con Estados Unidos, que a mí me dolió porque fui contando los innings, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º. Y en todos tuvimos 2 y hasta 1 de 3 hombres en base. Bastaba un hit para ganar el juego. 2 carreras y quedábamos 3-2. Y desde luego batirnos después con Venezuela, que en honor a la verdad tuvo un cierre brillante, porque venció a Japón y luego venció a Estados Unidos. De todos modos, yo me quedé pensando que podía haber fatiga, porque los juegos eran casi a diario. Y noté que había ansiedad en quizás los mejores nuestros, porque no le estaban pichando ni a Juan Soto, ni a Tati, ni a Machado. Parece que era una indicación del Maya. No le pichen porque nos matan a honrones. Y los muchachos se poncharon 2 veces cada uno, tirándola a piconazos. Pero se explica porque había una expectación mundial por saber quién iba a ser el campeón del mundo. Ahora, mi sugerencia y propuesta del programa pasado no la retiro. Son condecorables, como quiera. Y especialmente Albert, su manager, y el pitching de relevo, que era mi gran duda. Yo decía, el equipo nuestro es formidable, pero el picheo yo no sé cómo, si nos falla, y no falló. Lo hizo muy bien. Ellos también, entre los condecorables. Cabe la condecoración porque de una manera u otra estuvimos hasta el final y quedamos clasificados, creo, para los Olímpicos de Los Ángeles, en el 28 creo que es. De todos modos, no fuimos campeones mundiales. Nos faltó un hit. Un texano que hubieran dado. Entraban 2 carreras y el juego quedaba 3-2. Pero el béisbol es así. Yo lo jugué en mi juventud y sé que es así. Felicitar a los muchachos y desearles éxito ahora que comienzan sus responsabilidades en las grandes ligas. Bien, hoy debo comentar una
noticia parecida en el diario Nacional, porque desde hace algún tiempo he venido tocando el tema. Recuerden ustedes, cuando se produjo aquel evento, ¿no?, llamémosle así, un buque de guerra norteamericano anclando en la bahía de Puerto Príncipe, y su embajada diciendo que el 1 de abril vendrían fuerzas a eliminar las pandillas. No definió si las fuerzas serían multinacionales o nada. En el gobierno de Donald Trump, la tormenta misionera que yo llamo, ahí lo que se dice se hace. Ahí no hay palabras vanas al viento. Eso está probado. Y yo estuve muy pendiente del 1 de abril. 1 de abril. Digo, bueno, va a haber jaleo en la isla. Jaleo. Porque a la pandilla se le puede decir que tienen sus días contados. El carácter y la determinación y el empuje de esa administración de gobierno no es cosa corriente, ordinaria. Es algo realmente excepcional, eficaz. Y yo creo que a ese pobre pueblo que lo han masacrado, el saqueo de sus funcionarios penales, testaferro del empresariado, de la droga, hay que normalizarlo de algún modo. Parece que van a llegar las fuerzas normalizadoras buscando restablecerle la condición de Estado que la ha perdido, aunque la noción de nación sigue fuerte y perdurable. Es otra cosa, hay que hacerle el Estado. Es más, repito, recuerden, yo hasta propuse un fideicomiso internacional para controlar la inversión enorme que hay que hacer para poderlos restablecer, porque tienen problemas en los suelos, problemas desvertebrados en educación y todo, y eso cuesta. Pero el control de todo ese flujo inmenso de dinero hay que ponerlo en buenas manos, porque hay una experiencia tristísima, aquella cuando se fueron los 3 miembros fundamentales de la geopolítica en la isla, Francia, Canadá y Estados Unidos, que sus cancillerías parece que sin ponerse de acuerdo, pero coincidieron. Usaron términos muy fuertes. Nos vamos de aquí y no volvemos más. Esas eran las expresiones, literalmente. Aquí no se pueden traer recursos, no hay con quién hablar y los recursos se lo cogen. Óigame, 15 días después todas estaban recogiendo esas palabras. Y bueno, y se armó todo aquel tollo de Kenia cuando el presidente Obama y los estados voluntarios de Kenia, que ahora se van 200 policías que quedaban. ¿Qué hicieron? Nada. Pero lo del 1 de abril es otra cosa. Harina de otro costal. Y hay un aspecto que a mí me interesa resaltar, porque estamos en víspera del 1. El 1 es dentro de 8 días, 1 de abril. Parece que abril vuelve por su título de mes peligroso y tórrido. En la isla, ya lo sabemos por experiencia. Vi noticias
que me interesaron. Primero, un buque ruso petrolero que entraba al Mediterráneo. Y después otro. Al primero le tiraron con drones. No se supo exactamente de dónde salían los drones. Han seguido navegando. Y hasta ahora se dice en rumbo a Cuba. Petrolero gigantesco. No sé la cantidad de barriles que llevan. Me dije entonces, se va a cumplir algo de mi presagio, porque yo estuve advirtiendo desde mi programa y desde la pregunta de que el problema ahora era más complejo, porque la geopolítica en la isla la manejan no 3 potencias económicas y naciones de alto desarrollo, como indicara, sino 5. 2 potencias extracontinentales, China y Rusia. Todo lo que se está hablando que va a ocurrir en Haití, ellos lo han estado vigilando. Se abstuvieron cuando los estados voluntarios no querían una fuerza multinacional porque decían que eso no era lo que Haití quería en el Consejo de Seguridad. Ahora vienen 2 buques a traer petróleo a Cuba, porque Cuba está siendo acosada abierta y sinceramente por Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que ha dicho claramente, o se negocia una salida real, no aquella farsa de cuando Obama, que lleve la democracia a Haití, o definitivamente vamos a tomar las medidas. Y ya él tiene el antecedente de Maduro, de Venezuela. Es decir, que es un jefe de Estado excepcional. Cumplió aquello e incluso ha asombrado al mundo porque ha quedado en condiciones paradisíacas, si se quiere, con el propio gobierno de Nicolás Maduro, que ahora está pendiente para juicio criminal el 26 de este mes ante una corte norteamericana. Yo dije, esos buques que vienen, estando en el Mediterráneo, es una señal inequívoca de que se puede complicar aún más la región. Ya no es abstenerse en el Consejo de Seguridad o autorizar lo que me conviene o negarme a... No. Vienen a contrariar el procedimiento duro, no hay duda, duro, no se puede negar, de cortarle el suministro de petróleo a Cuba, que ha caído en un apagón inmenso y está asfixiada y tiene problemas alimentarios. Realmente el pueblo cubano está sufriendo mucho esta coyuntura, independientemente de lo que ha podido sufrir con la privación de libertades durante 67 años. Porque eso hay que destacarlo, el pueblo de Cuba. Ya lo hemos visto en la calle protestar, cosas que eran imposibles imaginarlas hace algún tiempo. China y Rusia. Y no dudo que aparezcan 2 o 3 mercantes de esos buques gigantescos chinos trayendo alimentos a Cuba. Y que Brasil, el Brasil de Lula,
gigantesco mande su barco. Es decir, pueden aparecer las dos potencias extracontinentales en gestos de asistencia humanitaria a Cuba, que nadie puede cuestionar, porque el tema mayor consiste en las necesidades del pueblo cubano. Está pasando al borde del hambre, y está oscuro, y está desorientado, y hay que apoyarlo. ¿Qué va a pasar ahí entre las potencias? Que se ha sospechado que entre Putin y Trump hay un acuerdo de superpotencias para resolver la guerra de Ucrania, que por ello salió Trump en el apoyo a OTAN. Y los regaños de Unión Europea y los resentimientos de Unión Europea. Y ahora viene la guerra de Irán. Y Europa dice, en principio, no, nosotros no vamos a ayudar en esa guerra. En ocasión del bloqueo del cierre del canal de Hormuz, el estrecho de Hormuz, para decirlo mejor, esa guerra no es nuestra. Y Trump responde, bueno, yo la haré, pero no voy a ayudar en la de Ucrania, ni a OTAN ni a Ucrania, a Zelensky. Catastrófico, porque la Unión Europea no está en condiciones de asumir el papel de Estados Unidos en un apoyo en esas condiciones. Y además Trump tiene sentido, claro, de que una disputa entre Cuba y Estados Unidos por Ucrania puede ser fatal, porque puede ser el umbral de una catástrofe nuclear. Pero ahora se puede dar una situación que yo pensé anoche antes de dormirme. Esta es una situación tan interesante que yo advierto que esos petroleros que vienen con barriles para entregarlo en Cuba deben de ser cientos de miles, sobre 100,000. Y los buques chinos que cruzan el Pacífico con alimentos, para China eso es un palillo, es tomarse un vaso de agua. Y Lula que meta sus manos. Incluso están preparando un programa de América para hacer llegar ayuda mundial en favor de las necesidades del pueblo cubano. Esto va a tener repercusiones en los otros lares. ¿Qué va a pasar en Ucrania? ¿Qué va a pasar en Irán? Que también se dijo, esa guerra no es nuestra. Ahora, hace 2 días, sí, vamos a ayudar. Porque el comercio mundial, en un porcentaje enorme, pasa por el estrecho de Hormuz y se están sintiendo los efectos en las economías de los pueblos, en el comercio en general. Es decir, quiérase o no admitir, hay una escalada muy grave de los escenarios de guerra. Cuba, que está atestada a la pared, porque sus negociadores, hasta se supo su identidad en principio. Se hablaba del Cangrejo, un nieto de la hermana mayor de Fidel Castro.
Se hablaba de Alejandro Castro, un nieto de Raúl, del propio Díaz-Canel. Y de repente eso como que desaparece y se entra de nuevo en una tensión. Porque la exigencia es no un acuerdo mostrenco de abrir como se abrió cuando Obama. Hoy hay que ir a salir del partido único, prensa libre, elecciones libres, abrirlo al mundo, como pidiera San Juan Pablo II en su visita. Cuba abrirse al mundo y el mundo abrirse a Cuba. La oposición norteamericana, no, con los Castro ahí no se puede lograr eso. Entonces los Castro son dominantes, han tenido la fuerza y tienen el aura de décadas del líder de la revolución. Y hay un ejército que tiene experiencia de guerra en África. Y le dice Díaz-Canel, si intervienen aquí va a haber una resistencia que ellos no se imaginan. ¿Cuál puede ser esa resistencia que ellos no se imaginan? ¿Será que Cuba también recibirá apoyo de Rusia? ¿O es con el ejército que tiene, que piensa lidiar y enfrentar a las fuerzas norteamericanas? Entonces yo digo, la crisis de los misiles fue en el año 1963 y llevó al mundo al borde de una confrontación nuclear. Lo digo más para los jóvenes. Cuba tenía entonces una presencia enorme de tropas y oficialidad con capacidad vastísima para manejar el espacio, los misiles. Y venía una flota rusa a traer bombas capaces de insertarse en los proyectiles a 90 millas de Estados Unidos. Hablo para los jóvenes. Y el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert se fajaron con Nikita Khrushchev. Y el mundo estuvo así. Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La flota rusa que venía y la flota norteamericana que la venía a interceptar en el pleno Atlántico. La guerra. Porque le dijeron, si pasan con los proyectiles eso y el material que llevan, la vamos a hundir. Oigan qué situación. Con los petroleros sería distinto, porque los petroleros traen petróleo, pero vienen bajo un palio distinto, el palio humanitario, apoyar el hambre, el desamparo, la desesperación de Cuba, con un gran coro mundial que parece que están organizando. Fíjense qué vasto es el panorama, pero cuántas cosas ofrece para hacer una concisión de los peligros. Los peligros están en aumento. Entonces, llega una noticia que es la del Nacional a que me refiero. Estados Unidos y República Dominicana se reúnen para abordar la lucha contra el narcoterrorismo. La agencia F, autoridades antinarcóticos de Estados Unidos y República Dominicana se reunieron para abordar los esfuerzos actuales y futuros en la lucha contra el narcoterrorismo, informó este jueves la embajada estadounidense en Santo Domingo. Las conversaciones entre el subsecretario adjunto de Guerra para Política de Antinarcótica y Estabilización de los Estados Unidos, Michael Bwenny,
Buemi y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, José Manuel Cabrera Ulloa, se centraron en fortalecer la colaboración con el objetivo de mejorar la efectividad operativa y la coordinación interinstitucional, detalló la embajada en una nota de prensa. Aquí viene Vincho Castillo y su respuesta. Me excusan los amigos que todavía no se convencen de la utilidad de repetir cosas que hice en otro tiempo. A raíz de la tragedia de las Torres Gemelas, inmensa, miles de muertos, bueno, el ataque de Al-Qaeda a Estados Unidos. Estados Unidos reaccionó y se fue a sus guerras en Irak. El Caribe fue abandonado. Ellos mismos lo admitieron mucho tiempo después. Descuidado. Tenían el programa Iniciativa Mérida y el Plan Colombia para reprender al narcotráfico en su tráfico por Centroamérica, México y Frontera Sur. El narco giró hacia el Caribe. Se llevó de encuentro a Venezuela y toda la droga que salía del Catatumbo pasaba por Venezuela. En la propia Guajira pasaba por directo a Haití. Y Haití, el gran almacén de drogas. Vincho Castillo lo propuso como un cáncer de la región y que nos iba a demoler, que era imposible que eso siguiera, que nos habían privado de lo que yo llamaba la protutela logística básica de Estados Unidos para poder luchar contra eso. Bueno, ahora al leer esta noticia, digo, ay caramba, antes de Trump pasó eso. Yo recuerdo que vinieron 14 o 22 funcionarios, ya con el presidente Obama, a la Cancillería, funcionarios de aduana fundamentales. Y tuvimos una reunión espléndida y se habló y se admitió que realmente el Caribe había sido golpeado duramente por el narcotráfico internacional y que Estados Unidos se había ido a sus guerras precisamente contra el terrorismo, pero que ellos volvían y antes de Trump volvieron sus embajadores aquí. Un desastre. Yo digo un desastre porque la vida larga me permite decirlo. Yo en los 12 años de Balaguer vi embajadores, Taylor, Jung, de verdad, de carrera. Era la Guerra Fría. Cuba estaba recién alzada en revolución. Eran profesionales los que estaban ahí de la diplomacia. Cuando eso pasó y llegó a los términos del Partido Demócrata, con Obama y repitiéndose con Biden y Kamala, lo que mandaban era una serie de especímenes lamentables en la tarea. Esa tarea que habló ese viceministro de Guerra, que tiene un superior jerárquico que es el secretario Hegseth, el jefe del Pentágono, ministro no de defensa, sino de guerra de Estados Unidos, es después de Trump. Antes de y después de Trump. A esto le pongo mayor caso. Pero le quiero formular una pregunta desde aquí de la respuesta.
a la embajada y al señor viceministro y al gobierno de Trump. ¿Creen ustedes que lo peor de Haití reside en la existencia de las pandillas? No. Lo peor de Haití es el control de las mafias mundiales que se robaron ese estado. Desde el tiempo de Duvalier, probado está. En los archivos del Senado norteamericano están las declaraciones de Salvatore Bonanno, de la familia Bonanno, ante una comisión del Senado presidida por el senador Kefauver, pero estaba John Fitzgerald Kennedy interrogándolo cuando era senador. Y Bonanno dijo, es cierto, nosotros hemos tomado Haití. Es decir, el problema es que el MINUSTAH pasa 13 años con fuerzas militares multinacionales, pero no tenía mandato para trabajar contra la droga. Estas son perspectivas diferentes. Observen que viene en ese nivel de autoridad, afinar con la autoridad nuestra, las cuestiones específicas del narcotráfico, el narcoterrorismo. Me imagino que entre sus tareas, la fundamental, eliminar las pandillas, es un pasatiempo. Es más, desde que vean que le van en serio, comenzarán mucho a entregarse y a vender las armas y a recibir alguna suma para dejar eso. Pero los almacenes de droga existentes y el testaferrato del empresariado que domina la economía y la corrupción infinita de su clase política no pueden quedar intactos. De manera que si no se trabaja sobre esa masa de hechos antiguos, bien confirmados, seguirán los problemas. El narco está sentado allí por décadas. Y ahí las mafias, incluyendo las europeas, tienen intereses grandes y directos en ese almacenaje de droga. No solo son las pandillas el trastorno. Y yo espero que la administración Trump me justifique la expresión después de la cosa es diferente, después de la tormenta misionera de Donald Trump. Bien, la idea es que ya el programa va tomando camino hacia el final. Y yo ahora quiero tratar cómo nosotros debemos de actuar. He visto incluso que han ido diplomáticos norteamericanos, legisladores norteamericanos, militares norteamericanos a la frontera, acompañados de oficiales nuestros importantes y de funcionarios del orden civil. El canciller incluso dio una rueda de prensa para hablar de que habrá un despliegue de fuerza, que habrá mucha armonía y coordinación entre los dominicanos y los norteamericanos. Muchos me llamaron y me decían, ¿nos vamos nosotros a involucrar mandando tropas a Haití? Yo dije, no lo creo. Nosotros no vamos a mandar, no debemos mandar tropas a Haití. Lo que nosotros tenemos que hacer es blindar nuestra frontera.
y seguir en la aplicación de la legislación nacional sobre los ilegales, sobre el cuidado de la nacionalidad, eso que ha venido haciendo en los últimos tiempos el gobierno, con cierto acierto, vale la tautología. El muro hay que terminarlo como un elemento básico de control del comercio y evitar todo ese contrabando, todo ese peligroso quehacer de aquel lado para acá. No soldados. Soldados nuestros en nuestro suelo. Que vaya a la tropa de Trump, fantástico. Que él quiera darle paso a El Salvador o a cualquier otro estado, magnífico. Pero no nosotros. Nosotros nunca les hemos invadido. Nunca. Cuando don Juan, el presidente Bosch, antes de derrocarlo, hubo una amenaza. Se prepararon los aviones, se prepararon los tanques y el presidente de la República, don Juan Bosch, hizo una advertencia severísima de que si seguía la conspiración, los aviones nuestros volarían sobre Puerto Príncipe. Ya, está bueno hasta ahí. Porque nosotros tenemos una especie de enjambre infame encargado de desacreditarnos, encargado de trabajar por la desintegración de nuestro Estado, buscando la formación de un puerto libre en toda la isla, con un esperpento de Estado binacional y dos naciones que han tenido fricciones por siglos, tratar de que funcionarla. No demos ocasión, señales de que vamos a invadir, no. Vamos a defender la República. Que la pandilla intente venir para acá, contenerlas. Que a fuego puro. Tenemos los soldados, tenemos la oficialidad, tenemos las armas. Ese es su papel. Pero en la droga, sí la colaboración. Cuando se arme, si es que se va a armar el operativo contra el almacén de droga, que el CARICOM, lo he dicho otras veces, en Guadalupe, en el año 99, en presencia del presidente de Francia, Chirac, y de Leonel Fernández, le dijo a Haití, el CARICOM, vergüenza del mundo, ustedes son un almacén de droga indecente. A las delegaciones del Caribe, a los haitianos que estaban, y el presidente Preval, lloroso, poniendo al presidente Fernández como testigo de que había interés en colaborar. No, eso hay que acabarlo. Limpiar ese nido de maldades. Porque si se deja ese cáncer ahí, no se hará ningún progreso en la paz, la estabilidad y en la calidad de la convivencia, tanto allá como aquí. Seguirá el narco prevaleciendo. Ese poder paraestatal, omnisciente y omnipresente, a pesar de ser hasta ahora solo paraestatal, pero aspira a ser de algún modo el factor dominante en estos estados pequeños, vulnerables y ellos muy poderosos.
que están en el mundo siendo un factor de preocupación por la presencia disolvente que tienen en las sociedades, incluyendo la de alto desarrollo. Las economías más están viciadas. Hay unos grises enormes, un dinero manchado por la sangre y las lágrimas de millones de seres humanos afectados por la droga. Ese fentanilo, en la pasada respuesta yo daba la noticia de era Franpress. Habían detectado 14 millones de pastillas de fentanilo en México, por obra de la autoridad militar y policial mexicana. Yo me quedé, no he visto reacciones, pero creo que sí, es verdadero, si es cierto el informe de AFP. Es una noticia que no tiene parangón con nada, porque indica que México está respondiendo y que van a bajar las tensiones entre México y Estados Unidos, que es otro factor de alto peligro que existe. La disputa ahí medio disimulada, pero tensa, entre la señora doña Claudia Sheinbaum y Donald Trump, sobre qué se va a hacer con los carteles mexicanos. Trump dice, entrarle, vamos a trabajar en eso. Y la Sheinbaum, sí, pero nosotros con nuestra fuerza, nada de fuerza extranjera en nuestro territorio. Ustedes ven cuando yo hablo de la peligrosidad de la región y del mundo, cómo hablando de estas cosas se confirma que estoy diciendo verdades. Lo cierto es que el presidente Abinader debe de avisparse y tener presente que los organismos internacionales que formalmente tienen la mayor importancia, aunque en esto han ido degenerando y han sido un fracaso, están muy atentos al viejo plan. Fusión. No hay razón para que en una isla existan dos naciones. Luis Almagro de OEA en su tiempo. Óigame, afinar con sus jefes militares las reacciones. No me atrevo a proponerle, porque sería insincero, afinar con su canciller, porque el canciller se ha visto en esa temática que no tiene definiciones. Algunos dicen que tiene aspiraciones de ser, luego de que termine su tarea aquí, un miembro importante de ONU o de esas organizaciones. Dicen otros, no yo. No tengo elementos para afirmarlo, pero lo dicen. De todos modos, el problema está en que o atendemos ahora, como Dios manda, nuestras necesidades con la energía consecuente y debida, o nos vamos a internar en un arenal candente de peligros y nos puede pesar para siempre el descuido. Creo que hay el interés en principio y creo que ya se está yendo más allá del presentimiento. Ya se está admitiendo que es una realidad. Yo mi última pregunta la titulé
las pretensiones de las palabras y la ruda respuesta de los hechos. Te puede decir 20,000 promesas, palabras que se las lleva el viento. Los hechos son los que deben hablar al final. Y es rudo, implacable en los resultados. Vamos a trabajar con resultados, no con promesas. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo, su canal 33 de Claro, nuestra versión central. Que asimismo Teleimpacto por sus canales 22 de Claro, no, 52 de Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y 9 de la noche de domingo, reproduce nuestro programa. Y a partir de las 12 de domingo estaremos en YouTube. Con la gracia de Dios, esperamos estar otra vez con ustedes, cumpliendo con esto que lo asumo como mis deberes esenciales. Muchas gracias y hasta entonces.